Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebeso Rola Benja Sanje Ro Parajo Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Dage Jenso Jebeso Nanje Rola Benja Sanje Ro Parajo Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebeso Nanje Rola Benja Sanje Ro Parasho Sanje Tamche Dewat Deve Jodan Dembra Joje Donga Dan Donga Je Jodan Tawa Joje Donga Mebe Dewa Damba Da Mendra Wa Joje Nyere Jodan Rave Danyo Jembola Neb Jurje Banden Zave Lama Ramboj Dage Jeworo Beme Danjola Kade Jembe Gone Jeson Goson Tuje Ngodo Zaldo So. So today I will talk a little bit different subject, you know. Actually you can relate it with the yesterday and the before last time teaching, but I try to make a little bit more common general people who following the Dharma. I think basic following the Dharma, because otherwise it doesn't work so much, but following the people who are practicing Dharma very relatively and very deeply both. So I give a little bit like you know, like usually I use term Terpa, Samba, Gomba. So I try to make a little bit related with the Terpa, then how to apply the Samba, you know. So. Hola a todos y a todas. El día de hoy voy a hablar de un tema un poco diferente. Claro, lo pueden relacionar con lo que fue explicado ayer y también las veces anteriores, pero quisiera abordar un tema quizás más general para todas las personas que siguen el Dharma. Y claro, es importante que sea en este contexto de aplicarlo en nuestra práctica del Dharma, si no, no tiene tanto sentido. Entonces, para aquellos que siguen el Dharma, que son practicantes, ya sea de manera para un beneficio relativo o más profundo, para ambos casos, lo que quisiera abordar hoy tiene que ver con estos términos que usamos generalmente, que son Topa, Sampa y Gompa. Topa es aprender, escuchar. Sampa es reflexionar y Gompa es la meditación. Rinpoche no los ha traducido, pero podemos usarlos así. Y quisiera explicar cómo en la base de Topa, de esta primera fase, cómo poder aplicar la segunda fase de Sempa, de la reflexión. When you Topa means you receive teaching and also you like studying teachings, you know, teaching. So now Sampa means kind of reflecting and contemplating, you know, contemplate. So Gompa means meditation. So meditation can help how to contemplate. And also, in order to contemplate, Terpa helps, you know, how to refer. Because otherwise your own idea, all the tendencies, all the kind of influence makes confusion. But since when you're used to hear and studying teachings, then you can make reflect. So today what I'm talk is related with the 37 practice of Bodhisattvas, mainly in development of bodhicitta. Also basic Jo Ornamental Liberation Gampopa's teachings, because it's a kind of very daily functioning of the all kind of different method of the Gyeveshini. So I will not use term, but
when you see, reflect, where we have to refer to the bodhisattva practice, and also path, direction of the path of Dharma is a Gampopa's joy and mental liberation, Because the reason why, if you reflect, you have to refer with something. If you refer with your own ideas and also you read many things, then you cannot refer. You cannot get a proper kind of understanding. But if you make a little bit simple, able to refer, then you can match what you contemplate and what you receive teaching. Then you try to apply with the actual situation, Y para esto, cuando aplicamos Topa, se trata de recibir las enseñanzas, de estudiar estas enseñanzas. Y Sampa, Topa literalmente es escuchar, entonces recibir y estudiar las enseñanzas. Sampa significa reflexionar, contemplar acerca de ello. Y Gompa se refiere a la meditación, más literalmente a habituarse, acostumbrarse. Es la meditación. Y claro, para hacer la meditación, nos va también a ayudar a contemplar. Y también para contemplar podemos tomar apoyo en lo que aprendemos, en las referencias de las enseñanzas. Porque si solo seguimos nuestras ideas, nuestras tendencias, esto nos viene a influenciar y todo esto va a generar confusión. Entonces, cuando escuchamos y estudiamos las enseñanzas, podemos así llevarlo a nuestra reflexión. El día de hoy, de lo que quisiera hablar, toma la referencia de, por ejemplo, de las 37 prácticas de los bodhisattvas, principalmente en relación con el desarrollo de la bodhicitta, y también con el precioso ornamento de la liberación de Gampopa, que nos enseña la manera cómo aplicar en base regular el funcionamiento, los métodos del Gyewe Shenyen, que es el amigo espiritual, el maestro. Y no voy a usar exactamente esos términos, pero si miramos bien, esa es la referencia. Las prácticas de los bodhisattvas para el desarrollo de la bodhicitta y el precioso ornamento de la liberación de Gampopa para comprender la dirección del camino del Dharma. Porque si queremos reflexionar, tenemos que referirnos a algo, que vincularnos con una referencia. Porque si lo hacemos con nuestras propias ideas y con lo que pensamos, entonces nuestros conceptos no vamos a poder entender de manera apropiada. Pero si tenemos una referencia simple, una enseñanza que es un punto de referencia simple, entonces eso puede venir a embonar con nuestra propia experiencia. Podemos compararlo con lo que vivimos y aplicarlo a cada una de nuestras situaciones. So now, it's a basic topic is actually, I don't want to be suffering, just my topics, I try to show you this. I don't want to suffering. So, not saying only me, but all. We are individually, we don't want to suffering. But if we don't want suffering, then of course, preventing or antidote to suffering, if you apply, this always works a little bit, but then last again come back, So endless suffering. This is what we understood from the teaching of Buddha, saying. Here, when you say antidote, you mean Dharma antidote? No, or all kind of solutions. Like outer solution? Yes, outer. That's what like Buddha is saying. There is a lot of method
and always back to the suffering, you know. So that's where like a circle, endless suffering in samsara, you know. So, but this is normal, but now today I'm just talking about preventing the suffering, refer with the Dhamma, you know. So then contemplate means you try to find out, refer with the teaching and your own situation, and what we talking about the topic words, you try to see very gradually, slowly, you try to see, you know. El tema de base, el tema básico del que a menudo quiero hablar, que quiero mostrar, es que no queremos enfrentarnos al sufrimiento, no queremos sufrir nosotros mismos y también todos los seres. Y como queremos evitar ese malestar, generalmente aplicamos ciertos antídotos. Y si los aplicamos, siempre funciona un poco por cierto tiempo, pero en un final siempre vuelve a un estado de sufrimiento, vuelve de regreso, de nuevo y de nuevo, de manera sin fin. Eso es lo que hemos entendido de la enseñanza del Dharma, que siempre hay una forma de sufrimiento sin fin, un malestar sin fin. Y Oda le preguntó a Rinpoche si antídotos se refiere a los antídotos budistas o en general, y Rinpoche contesta sí, no solo budistas, ambos, todo tipo de antídotos. El Buda explicó que hay muchos métodos, pero siempre el sufrimiento siempre acaba por volver de nuevo en un ciclo infinito que es el samsara. Y eso es algo normal, finalmente. Pero aquí y hoy quisiera abarcarlo desde un punto de vista con la referencia del Dharma. Se trata de prevenir del sufrimiento, evitar el sufrimiento, con esta referencia del Dharma. Y cuando hablamos de la contemplación, se trata de entender por uno mismo, investigar y encontrar por uno mismo, tomando la referencia de las enseñanzas. Y así contemplamos las palabras de cada palabra de la enseñanza, el tema que nos enseña, y muy gradualmente, así procuramos ver y entender por nosotros mismos. Also suffering, we talk, but not try to think, immediately void or change. You know, that's what they're saying, contemplate. Cause of suffering is actually there is a few things very important. One thing mainly is, I mean, most people know more or less hear from the teachings, due to this how you call self grasping the identification of the self, you know, dancing. I think this is basic. That's why I say not try to rid off immediately, because this is very natural. Due to this, there is few things. One is due to this lack of the compassion, love and compassion, you know. And another is due to this duality, me and others, you know. Me means I want to win, others should be lost. So sorry, you said due to this lack of compassion. Lack of compassion, then also due to the duality, you know. Y también podemos pensar en las causas del sufrimiento. Podemos hablar de ellas, pero no hay que inmediatamente tratar de evitarlos, de cambiarlo. Acerca de estas causas hay ciertos puntos, y uno de ellos, pienso el punto principal, que más o menos ya todos han escuchado en las enseñanzas, ya están familiarizados con eso. Se trata de lo que las enseñanzas dicen acerca de el aferramiento a la identidad de un yo. En tibetano se dice da-zin, el hecho de aferrarse a la identificación a un yo,
a un yo. Y aquí se trata de no quererlo cambiar inmediatamente. Por eso hablamos de primero contemplar. Y porque esto es algo muy básico, es algo muy natural. Por eso no hay que tratar de deshacerse de ello inmediatamente. Y el hecho es que por este aferramiento a un yo surgen varias cosas. Dentro de ellas podemos nombrar primeramente la falta de compasión. Viene una falta de compasión. Y segundamente también la dualidad, es decir, una dicotomía yo y otros. Yo es que quiero siempre ganar, salir victorioso, y los demás quiero que pierdan. Eso es como el yo y otros. You mean that this dadzin is produced by this lack Due to the dadzin, then lack of compassion comes. Pardon, une rectification. Donc du fait de cette identification. Aquí Audrey solo se está corrigiendo, repitiendo que es por el hecho de un aferramiento a un yo que se producen otras cosas como falta de compasión y dualidad. Just try to generally we cannot think so much, but each condition you are facing, then try to apply these questions, questions. Why? Is there any reason lack of compassion? Or is there any duality? And lack of compassion also due to the duality, and also duality, also lack of compassion. According to the situation, try to reflect, Because when I'm not talking about don't do this, There is one problem, one kind of circumstance, but why this problem are related, then you can see what I'm talking about before. Yes. Entonces, bueno, de manera general no es algo que podemos pensar mucho, pero se trata de que precisamente en esa generalidad de lo que ocurre, usar cada condición que estamos enfrentando para hacernos ciertas preguntas, cuestionarnos. Por ejemplo, observar en cada situación y preguntarse si hay una razón de no que si lo que estamos viviendo, por ejemplo, viene por el hecho de una falta de compasión. O si esto, por ejemplo, tiene que ver con la dualidad. Y preguntarnos también, por ejemplo, si esa dualidad está relacionada con una falta de compasión. Entonces siempre se trata de llevar esta reflexión, esta contemplación, en relación con la situación que estamos enfrentando. Porque no se trata, no hablo de que hay que dejar inmediatamente de hacer o de ser, de dejar las cosas. Se trata de ver en cada circunstancia, cuando hay un problema, a qué está relacionado ese problema. Y a través de esto podremos entender poco a poco el tema del que hablé anteriormente. Generally, if you try to think, difficult because everything's normal. So try to searching my problem is very difficult. When there is something problem, you are facing problem, then of course you solve the problem, but at the same time, where is the cause of the problem related with my mental state? Due to the lack of compassion or duality. Or duality means I wanted to win, others should be lost, lose. I should be good, others should be not good. Me and others, duality is like this. Everything's okay, myself and others,
But something problem, then I want to be win, others should be lose. You know, this called duality, you know. This called ngajal, you know, terminology of the in one of the emotion. Ngajal means due to the duality, always I wanted to be win, you know. I don't know, pride we say, but really is fit or not. But Tibetan terminology we're using, the pride is ngajal, means I want to be win, you know. De manera general, si tratamos de pensar en nuestro estado normal, general, será algo difícil. Porque cuando todo es normal, no es tan fácil, es difícil pensarlo. Es difícil pensar de dónde vienen nuestros problemas. Pero cuando un problema ocurre, entonces, bueno, claro, tenemos que ir más allá de ese problema, pero la idea es de al mismo tiempo usar esta situación para ver cuál es la causa de este problema en relación con mi estado mental y observar, investigar si tiene que ver con una falta de compasión o si tiene que ver con la dualidad. Y aquí dualidad de nuevo significa que yo quiero ganar y que los demás salgan como perdedores. Yo quiero ser el que gana, el que tiene la razón. Yo quiero ser bueno y que los demás no tengan, no tengan ese bien. Yo y los demás, siempre esa dualidad. Y de nuevo, cuando todo está bien, no hay problema. Pero cuando viene un problema, aparece, vemos que yo quiero ser el que gana, yo quiero ser el que está bien. Y en tibetano usamos la palabra ngagyal. Por el hecho de la dualidad, siempre queremos salir airoso, salir victorioso. Ngagyal a veces lo encontramos traducido como orgullo. Y no sé si esa traducción corresponde bien o no. Pero en la terminología tibetana, cuando hablamos de ngagyal, de ese orgullo, se refiere a el yo victorioso. Ngagyal, gyal pues como victorioso. Entonces es yo quiero ganar. Je ne sais pas si le terme orgueil est vraiment approprié. En tibétain, le terme orgueil se dit ngagyal et cela signifie simplement le moi victorieux. En d'autres termes, je veux gagner, je veux sortir gagnant d'une situation. Not talking about I should be lose, you know, because always contradicting. You have to know problem is due to the myself want to be win. That's a reason problem, you know, because also can misunderstand, you know. And like when you say ngajal, I want to win, then immediately people think, oh, I should be lose. Not saying this, you know. Due to the problem, we just problem. We have to reflect. Then you will find another understanding, you know. Y aquí no hay que malentender, no estoy diciendo que hay que perder, por lo tanto, porque a veces hay como una contradicción así y las personas piensan, si no hay que ser el ganador, entonces tendría yo que perder, que ser un perdedor. Pero aquí no estoy diciendo eso no es lo que significa, no hay esa contradicción. El problema es que cuando tenemos un problema, tenemos que saber, que entender y ver, conocer que el problema viene del hecho de que yo siempre quiero salir ganador. Yo quiero tener la razón. Y cuando entendemos eso, entonces vamos a encontrar otra forma de comprensión. Then why we talk this? Because I don't want the suffering. So I want to know
which kind of cause make me suffering. Of course, when immediately you see the relative conditions cause make suffering, but when you look back to in my state of mind, then I have to realize it's a duality. I should be win. If due to this concept I make suffering, then you don't need to think about this. I win, you know. ¿Y por qué hablo de esto? Es porque el punto es que no queremos sufrir, no queremos enfrentar el sufrimiento. Entonces, por lo tanto, necesitamos conocer, saber cuáles son, qué tipo de causas generan el sufrimiento. Y generalmente cuando nos preguntamos cuáles son las causas, inmediatamente pensamos en las causas inmediatas o superficiales, digamos, las condiciones inmediatas de lo que nos hace sufrir. Pero aquí, si más bien volteamos la mirada hacia el interior, hacia nuestro estado mental, veremos que la causa del malestar es que siempre queremos ganar, tener ese ngagyal, ese yo victorioso. Y si no quisiéramos, si ese estado de ánimo no fuera el que nos anima, ni siquiera tendríamos que pensar en eso. No es necesario pensar en esa necesidad de yo quiero siempre ganar. Un mal-être ou une souffrance en nous. En le réalisant, nous comprenons alors que peut-être cet état d'esprit n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas nécessaire d'envisager les choses. No es necesario ver las cosas tras el lente de ese ngagyal. But you know, one just example. If you just talk, dialogue doesn't help so much. If you do reflect, you really see the point, then everything changes, you know. For example, some people told me, you know, how they became vegetarian. They don't want to eat meat. Why, you know? One person told me, you know, one day this person is working in the street, in a village street, then he hear very strong sound, animal sound. Then you saw near the farm, the blood is coming. Then realize they're killing the pig, you know, for the eating. Since this, when you really see this, then don't want to eat meat, you know. Until this, if you say don't do this, yes, okay, I understand it, but still I want to do it, you know. But when you see really kind of very clear, then you don't want, you know. So what I wanted to say is we have so many suffering. Sometimes make so much suffering, almost like you get ulcer in the stomach, you know. You know, so much tension in the stomach, you know, suffering. But if you really look which reason I'm suffering, also somebody make me problem, I'm suffering. But if you really look which reason, then you will find. If you really would go with the truth reason, then you will find out slowly, since you hear from the teaching, due to the duality, due to the I want to be win, due to the I clean my own identification, then due to this sufferings there. So when you see this, why I have so much tension to create tension myself, I don't want this, you know. So this can reduce, naturally reduce. You should not try to afford to reduce, you know. And otherwise, many antidotes, but doesn't work so much, you know. Antidote makes a little bit relaxed and like you show something kind of point, but when you little bit relaxed, but again come back, you know. So this is the important is we say contemplate, teaching, contemplate. When you teaching what you receive, saying, actually all teaching says the same. The root of the suffering is a desire, attachment, you know. Means desire, attachment yourself first, then others, you know. The rest of
what you need. First, attachment yourself. So due to this, creating duality, lose the compassion and the love. Y quisiera tomar un ejemplo que muestra cómo cuando estamos dialogando y hablando no es de tan gran ayuda, pero si reflexionamos entonces y si vemos realmente el punto, entonces todo puede cambiar. El ejemplo que quisiera tomar es el de una persona que me explicó cómo se volvió vegetariana, cómo quiso dejar de comer carne animal. Me contó esa persona que un día iba paseando por un camino en el campo, cerca de una granja, y escuchó ruidos muy fuertes de un animal. Y después, cerca de esa granja, precisamente, vio un charco de sangre que venía de ahí, y entendió que lo que estaba pasando era que estaban matando a los puercos para comer para hacer la carne que viene de ellos. Y al ver realmente eso, entendió realmente, lo vio claramente, y desde ahí decidió de no comer más carne animal. Entonces, antes de que pase esa comprensión clara, claro, podemos escuchar, haz esto, no hagas esto, y pensamos, sí, lo entiendo, claro, pero seguimos queriendo involucrándonos, no cambiamos, no nos desviamos de eso. Pero cuando lo vemos claramente, entonces realmente cambiamos, naturalmente lo cambiamos, con esa visión muy clara. Y digo esto porque a veces veo que tenemos muchos problemas, muchas tensiones, nos crean como hasta calambres en el estómago. Pero si realmente miramos la razón por la cual estamos sufriendo, si realmente vemos la verdadera razón, es decir, la realidad del hecho de que esto está relacionado con el hecho de que quiero tener razón, quiero ganar, y también con el aferramiento a nuestra propia identidad. Si lo vemos con sinceridad, vamos a ver, todas estas tensiones, yo no quiero esto, no es necesario esto, y naturalmente se van a disminuir. No será un esfuerzo hacerlo, podrá ocurrir sin esfuerzo. Porque si no, podemos tratar de aplicar muchos antídotos y remedios que nos van a permitir quizás relajarnos un poco y entender un poco, pero en un final, de nuevo y de nuevo, volveremos a experimentar aquel malestar, aquel sufrimiento. De nuevo volverá. Entonces aquí la importancia es el hecho de contemplar, este tema de la contemplación. Se trata de contemplar las enseñanzas que hemos recibido, y de hecho todas las enseñanzas del Buda explican que la fuente o la raíz de este malestar también es el deseo. Primero un deseo hacia nosotros mismos, un aferramiento, un deseo a nosotros mismos, y después el deseo hacia todo lo demás, todo lo que necesitamos, todo lo demás. Y por el hecho de este deseo, de este aferramiento, se crea ese apego y se crea también la dualidad. Y por el hecho de la dualidad, perdemos el amor y la compasión, o el amor bondadoso y la compasión. Sur la base, en fait, d'une compréhension liée à nous-mêmes. Sinon, bien sûr, nous pouvons employer des antidotes.
Ces antidotes vont fonctionner à leur mesure, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre d'avoir une certaine détente, ça va nous donner un petit peu d'espace, mais en fait, ils ne fonctionnent pas vraiment pour déraciner ce qui est là. Et à nouveau, eh bien, ces mêmes problèmes se manifestent encore et encore. C'est donc tout l'important de cette phase de réflexion ou de contemplation en lien avec les enseignements que nous avons reçus d'une part, et de voir en fait comment ils sont liés dans mon champ d'expérience à cette racine du mal-être ou de la souffrance. Cette racine de la souffrance est ce que nous appelons le désir-attachement, qui commence par le fait d'être attaché à nous-mêmes, et puis qui s'étend à, évidemment, ou qui se projette sur également d'autres personnes. Et c'est sur cette base-là qu'est créée, ou que se crée, ou que se déploie la dualité, ce qui nous fait perdre amour, bienveillant et compassion. So then related with this, in order to also make another question yourself, because usually when you do practice, I mean, I'm talking about the basic of the practitioner also. When you do practice, the idea is we say all the sentient beings, we have this notion, all the sentient beings should be free of the suffering, free of the suffering, and also cause of the cause of the suffering, free of the cause of the suffering. This notion. So now, when you see this is idea is like this. So when you contemplate, when you have a difficult, then sometimes when people makes you harm, people makes you problem, we cannot think about, Why? No, when you do contemplate, you can see this. We say all the sentient beings. But then when you see all the sentient beings, but then some special, my kind of related with me, makes me problem. So then I cannot think, lose compassion, lose the cause of the suffering, lose, because, cause of the suffering, these things are loose. So then again, talk about I want to be free of the suffering, but this bring me back to the suffering, Question, how come? What should do? En relación con todo esto, y también con el fin de podernos hacer otro tipo de pregunta en la contemplación, quisiera hablar de, en nuestra práctica cuando contemplamos, y aquí se trata realmente de la práctica, porque me dirijo a practicantes que practican con regularidad. El punto es que la idea que tenemos en el budismo es pensamos en todos los seres sensibles. Está esa idea. Queremos que todos los seres sensibles sean libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Dugnel, Tan, Dugnel, Gigyutan, etc. Esa idea está presente en nuestra mente como practicantes. Y cuando contemplamos, y que nos ha pasado algo difícil, por ejemplo, una persona, alguien, un relativo nos ha hecho daño o nos ha creado un problema, entonces ya no podemos vincularnos tanto con esa idea de todos los seres libres del sufrimiento. Este problema nos impide contemplar, nos hace perder nuestra compasión. Perdemos esa intención de que todos los seres sean libres de la causa del sufrimiento. Entonces, de nuevo, estábamos hablando de querer liberarnos del sufrimiento,
que es lo que deseamos para nosotros y los demás, pero una causa nos ha llevado de nuevo al sufrimiento. Y aquí la pregunta es, ¿de dónde viene eso? ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Then there is a refer with I talked about it before, in the 37 practice for bodhisattvas. There is one thing is good things, any kind of a bad circumstance, you don't forget application of the bodhicitta, you know. We call Cheng Nyemba Chanchu Lamdu Jur. You know, Cheng Nyemba means like, how you call, bad condition, no, negative conditions, means like negative, means very hard, makes disturbing in my mind. Any kind of this kind of a condition, circumstance rise, then through this you can develop a bodhicitta, you know. Entonces esto es algo que podemos observar. Pero después, el punto es, como lo hablé anteriormente, de tomar la referencia de las prácticas de los bodhisattvas. Por ejemplo, las 37 prácticas de los bodhisattvas y tener esa referencia. En ese texto se habla de que cualquier cosa que nos ocurre, buena o mala, cualquier circunstancia, deseamos no olvidar la aplicación de la bodhicitta. Aquí el término de mala circunstancia, Rinpoche lo explica como una condición negativa o nefasta que viene a perturbar nuestro estado mental. Nos viene a perturbar. Y entonces deseamos que cualquier sea ese tipo de condición nefasta que encontremos, que a través de eso, a través de esta condición, podamos desarrollar la bodhicitta. There is a difficult comes, you know. I can think about bodhicitta, but this person is I cannot think, you know, because I want to harm, you know. I want to revenge. I want to make make a kind of challenge, you know. But then this is like our tendency. We are developed like this. This is our tendency, you know, because it's a worldly tendency. So we have this apply. But at the same time, I wanted to still keep in a practice Dharma way. Then if you have to, then you have to refer with the Gampopa's teaching in the cause and effect, Lende, you know. So if you a little bit reflect over this, from there you can see if I do bad, negative things, immediately, negative things, we can do, like revenge or harm or putting suffering to others, because kind of whatever conditions, making a problem others, and also others has another similar yourself, between yourself conflict. So this conflict cause again negative seeds, develop negative seeds, and negative seeds creating condition of the suffering, you know. I think it's a very long-term process, but if you try to look with the Gampopa's teaching in the we call Lende, cause and effect, when you really reflect this, then even I cannot bear with the other person, but I don't want to be suffering myself, and I create another person suffering, you know. This will helps in order to bad circumstance in order to apply the bodhicitta path, you know. Entonces ahora estamos en ese caso en el que llega una dificultad, enfrentamos una dificultad y en ciertas dificultades queremos desarrollar la bodhicitta, pero en este caso esa persona es como muy difícil y ya no podemos pensar más. Queremos como dañarla o tomar una revancha o retarla, hay un desafío.
Y finalmente estas son nuestras tendencias ordinarias, es algo que nos ocurre porque nos hemos desarrollado así en nuestras costumbres y tendencias mundanas. Entonces esto es lo que nos ocurre cuando viene esa dificultad. Pero al mismo tiempo queremos seguir con el camino del Dharma. Entonces lo que tenemos que hacer es referirnos a la enseñanza de Gampopa, de Lenje, las causas y los efectos. Y si reflexionamos a través de esta enseñanza, vamos a ver que si nosotros actuamos de manera negativa, si contestamos de manera negativa, es decir, como querer tomar una revancha o querer como un poco vengarnos o devolverle su sufrimiento al otro como cuando nos ha dañado, etc. Entendemos que si queremos actuar así, actuando de cualquier manera que llegue a dañar al otro y que entremos en un conflicto, esto va a de nuevo generar causas negativas, semillas negativas, perdón. Y esas semillas negativas son lo que crea la condición de un sufrimiento por venir. Y pienso que esto es algo realmente un proceso a largo plazo, es un proceso de larga duración, pero si realmente tratamos de mirarlo a través del lente de la enseñanza de Gampopa sobre las causas y los efectos, y realmente reflexionamos en esto, entonces podremos ver que aunque no pueda soportar a esa persona, si yo creo este sufrimiento, no quiero crear sufrimiento para mí, y si creo sufrimiento para la otra persona y para mí, será un proceso. Si entendemos las enseñanzas sobre el causa y efectos, veremos que no vamos a querer crear sufrimiento, ni para mí, ni para la otra persona. Y esto nos va a ayudar a realmente poder aplicar la bodhicitta, el camino de los bodhisattvas, es decir, ayudar a no crear condiciones negativas para poder seguir este camino de los bodhisattvas. Permettre d'utiliser cette circonstance, comme nous le disions auparavant, pour mettre en œuvre ou appliquer le... Audrey agrega que podemos utilizar la circunstancia para aquello. Contemplate, then slowly also another concept, idea of the, like we do prayers, this idea comes sincerely. All the beings, means all beings should be pauper, cause of the happy, and also dungada dungaji jodatawa, cause and suffering, and free of the suffering, and also cause of the suffering, free of the cause of the suffering. This idea comes, when this idea comes, your duality concept changes, duality concept change. Due to this, unnecessarily all the sufferings are reduced, Y por el hecho de esta contemplación, poco a poco va a venir otro tipo de concepto en nosotros. Una idea similar a la que se desarrolla en las oraciones que hacemos en la práctica, y esto va a poder venir de manera sincera, va a nacer con sinceridad estos deseos que todos los seres puedan encontrar el bienestar y las causas del bienestar, que todos los seres sean libres del malestar, del sufrimiento y de las causas del sufrimiento.
Estas son las oraciones que hacemos y podrán, esta idea vendrá de manera sincera. Y con esta idea que viene con sinceridad, nuestra dualidad, nuestro concepto de dualidad cambia, disminuye. Y así todos los sufrimientos innecesarios también se encuentran reducidos. Toutes les souffrances inutiles que nous nous créons. Now, this kind of one situation, mind is disturbed, and then we try to see where the cause of the destruction, refer with the teaching, specific text, refer with because otherwise too complicate, but it says specific text. If you know, you learn, you know, specific text, if you refer this, and try to apply try to understanding present my problems, state of mind, and try to see where the cause, which reason. If you try to look kind of very step by step, gradually, then slowly you really find the point. Beginning there is a confusion because yes and no, because of we have so many tendencies, so many kind of concept in the worldly concept, so difficult to evidence, because so if you try to look slowly, then you can see the meaning of in order to be yourself, kind of free of the suffering, So if you just try to contemplate with the teaching and the present situation, then this gives a lot of kind of resolve of the, following the practice, Entonces, cuando enfrentamos una situación en la cual nuestra mente está perturbada, podemos que procurar ver de dónde viene esa perturbación en nuestra mente. Y tomamos para esto la referencia de las enseñanzas. Claro, no todas las enseñanzas porque sería muy amplio, pero ciertos textos específicos, como los que fueron mencionados. Y entonces los aprendemos, los conocemos, los aprendemos para poder tomar la referencia, referirnos a esta información. Y así procurar entender a través de esta referencia cuál es mi situación presente, cuál es el problema que estoy enfrentando en mi estado de ánimo y de dónde viene ese problema. En mi mente, ¿qué es lo que pasa? Y si observamos así, paso tras paso, gradualmente, entonces podremos entender el punto, llegar a comprender. Tiene que ser algo gradual, porque en un principio habrá mucha confusión, porque tenemos muchos conceptos y mucha información, muchos conceptos mundanos y muchas tendencias. Entonces es difícil, ver con evidencia. Pero si realmente seguimos esa investigación, queremos ver y entender, entonces poco a poco el sentido de lo que significa ser libre del sufrimiento se va a aclarar. Y si realmente contemplamos así, con la referencia de las enseñanzas por una parte y nuestra situación presente por otra parte, esto va a poder realmente traer muchos resultados y nos permitirán seguir la práctica. But this need to be basic. You have to develop yourself, develop helped by the meditation, So meditation, I think most people know, We try to learn how to present yourself, and then try to develop the presence yourself. Also, there is one notion we develop, we call
Tenpa and Sheijing, mindfulness and awareness. So when you develop this, then if you develop properly through this, then you can focus with the contemplation, you know. Y de hecho no es algo tan simple cuando hablamos de la contemplación, pero tiene que ser algo, una base que tenemos, que usamos para poder desarrollarnos a uno mismo. Para poder desarrollarse necesitamos esa base de la contemplación. Y para esto nos ayudamos de la meditación. La contemplación toma apoyo en la meditación. La meditación todo el mundo sabe lo que es, conoce. Es el hecho de presenciarse a sí mismo. Estar presente a sí mismo. Y para poder desarrollar esta presencia a sí mismo, existen dos nociones que son un apoyo. Hablamos de Drenpa y Sheshin en tibetano. Drenpa sería como el hecho de recordar, la vigilancia. Recuerdo y vigilancia, y Sheshin es la lucidez, una atención lúcida. Entonces se trata de desarrollarse de manera apropiada a través de estos dos aspectos, y a través de esto podremos enfocarnos así en la contemplación. Estos dos aspectos, en otros términos, lo digo de otra manera, estos dos aspectos desarrollan la meditación que permite contemplar. If you refer with the the 37 Bodhisattvas teachings, then they also emphasize, you know, all the condition of state of mind in order to not confusion by the habit of the tendencies, you know. You have to refer with you have to apply the Tenpa and the Sheijing, you know. If you're used to this, if you're able to do this, then you can make even you are in a samsara, living in a samsara, you are not obscured by the tendencies, can make free of the tendencies of the samsara, you know. También si nos referimos a lo que explican las 37 prácticas de los bodhisattvas, este texto, esta enseñanza enfoca en el hecho de que enseña que todos los estados mentales confusos, para no dejar que vengan a influenciarnos, para no dejarnos influenciar por nuestras tendencias, nuestra confusión y nuestros estados mentales confundidos, entonces tenemos que aplicar Drenpa y Sheshin. Esto dice ese texto. Y si estamos acostumbrados a esto, si somos capaces de aplicarlo, entonces, aún viviendo en el samsara, ya no nos encontraremos obscurecidos por esas tendencias. En otros términos, podremos liberarnos de las tendencias samsáricas. So I think I will leave here today. We do dedicate and then we'll see tomorrow again. Donc nous allons... Pienso que voy a dejarlo aquí por hoy y a hacer la dedicatoria de los méritos, y nos veremos de nuevo mañana. Sonam de damje seba nye tomne nye be dana banje ne jega na je bala do sibe tsolen do wara sho jamba bawa jedra jamba da kudo sambo deya deje deda gunje jeso dalo je kyewa deda dam rabdo ngo sanje koso nye be chanda Chenye menjuro denbe chanda dan kende meche denbe chanda cheda ngowa malando parasho.